Bien, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradecido una vez más de estar en tierra cordobesa, que es mi segunda patria, como ustedes saben. Estoy sumamente empapado de las internas de la situación de Córdoba, ustedes bien saben, y sé que uno no puede estar aquí sin tomar partido por el salame de la Colonia o de Oncativo, por ejemplo, sobre los criollos de hojaldre o los criollos sin hojaldre, de grasa, cosas de ese tipo, de las que ya empecé a disfrutar temprano, digamos, porque no. Aunque debo decir que está todo muy bien aquí, pero los criollos no son muy buenos. La única crítica que tendría para el desayuno. He probado mejores. Bien, veníamos a eso, ¿no? A discutir este tipo de cosas. Bien. Me parecía oportuno poner en limpio o confesar tal vez un punto de partida que podemos tomar acerca de compartir lo que me parece son algunos malestares o paradojas que tenemos en este momento dentro de las prácticas escolares, tanto como docentes, como directivos, o en general los que estamos, como diría Gabriela Dicker, en trinchera. Y me parece que hay tres cosas que nos están sucediendo. A ver si acierto con la tecla. Bueno, vamos a quedar viendo la misma. Les voy a hablar de esto todo el tiempo. Si vos no lo estás encontrando, yo lo vaya a encontrar. Pero vos estás... Lo que pasa es que está abierto el... ¿Para qué? ¿Y esta también le diste? Es que cambié la pantalla. Ahí estamos, a ver. Ahí está. Ahí está. Se había ido la pantalla, perdón. Bien. Me parece que una de las primeras, al menos sensaciones que supongo ustedes compartirán, es nuestra buena intención más las intenciones en general de las políticas públicas por obtener cada vez, obviamente, mejores y más condiciones para la inclusión, pero por otro tener cierta sensación de que muchos de los formatos escolares que aún poseemos tienen en verdad una estructura, una organización académica muchas veces expulsiva. También a veces vivimos que tenemos condiciones de contorno expulsivas, pero me gustaría en este caso centrarme en la vivencia de que la propia lógica u organización de lo escolar puede llevarnos a esta paradoja. De hecho, muchos de los intentos en esta provincia, como en otras, de variación del régimen académico en el nivel medio, con los programas que no con mucha felicidad llamamos genéricamente de terminalidad, digamos, de los niveles, han apuntado a mitigar algo de lo duro, si se quiere, o complejo que tienen nuestros regímenes académicos para poder adecuarse, sobre todo en media, ¿no?, al caso de las nuevas realidades de los jóvenes, que vivimos el embarazo adolescente como si fuera una enfermedad pasajera y no que alguien pasa a ser padre o madre, ¿no? Digamos que ha cambiado drásticamente su modo de vida y seguimos conservando en muchos casos un régimen académico que impone una suerte de tiempo completo o incompatibilidad con trabajar o con hacer nada más en la vida, ¿no?, provocando a nosotros mismos, nosotros es un modo de decir, digo, con nuestra forma de organizar las cuestiones, un posicionamiento que se nos volverá paradojal, o sea, nosotros mismos generamos situaciones que terminan siendo expulsivas. Creo que esto se da la mano con una segunda cosa, que es sobre la que hemos trabajado mucho tiempo, y es que es bueno reconocer, lo voy a usar la expresión varias veces, que el emperador va desnudo, es decir, que aún con nuestras mejores intenciones progresistas,
en lo íntimo y hasta a veces en lo público, hemos perpetrado o sentimos ciertas sospechas sobre la capacidad de aprendizaje realmente de nuestros alumnos. Y no sobre cualquiera, sino particularmente sobre los pibes que vienen de sectores populares. Y creo que muchos de nosotros debemos sentir internamente una contradicción de saber que son internamente nuestra prioridad, nuestro objeto más preciado, el objeto de nuestras políticas, pero ver o constatar que no aprenden. Y el constatarlo en reiteradas ocasiones nos ha ido me parece que nos ha ido llevando a una suerte de confirmación, al menos en el plano de la experiencia profesional o del sentido común, de que es probable que estos chicos no puedan, ¿no? Y entonces la cadena de malestares se hace tremenda, porque nos sentimos exigidos a incluir ética, políticamente, pero en el fondo sospechamos de que realmente sean capaces de aprender. Estoy generalizando, ¿no? O sea, contamos por suerte con muchas experiencias, estoy empezando por deprimirlos, ¿de acuerdo? Y después vemos. Después les vendo un antidepresivo que hemos sacado, casualmente a mí me auspicia un laboratorio, que se llama Emancipax, se llama, que vende una droga para emancipar sujetos, ¿no? Y ya. Sí, porque empecé muy lacrimógeno, esto es tremendo, digamos. Fueron los criollitos, perdónenme, ya me frustró. Creo que los tenía que haber calentado, nada más, eso era todo. Porque ustedes vieron que eso cambia el estado de ánimo totalmente, para dar una charla, una clase, y sobre todo para corregir. ¿Vieron? Cuando los alumnos no se explican la variación de una calificación, porque además se copiaron del de al lado, entonces tienen la idéntica calificación, pero se han sacado distinta nota. La única variable que está en juego es si uno lo corrigió antes de comer o después de comer. ¿Vieron? Yo no encuentro otra. Pero bien, no me distraigan con esos temas, que no me hagan perder el hilván con intervenciones desoportunas. Tercer cuestión, que va de suyo con la anterior, es que por momentos entonces sentimos, en el mejor de los casos, impotencia para poder actuar, y en otras, incapacidad. No todo esto es responsabilidad nuestra, algo sí. Y dentro de lo que cabe tal vez a nuestra responsabilidad es probablemente me salté una. El hecho de que podamos desarrollar instancias, espero como estas, en donde podamos tomarnos un minuto para pensar, suspender por un minuto la urgencia y tratar de examinar el problema. Y en este caso, ustedes saben, yo trabajo en el campo de la psicología educacional, nos hemos dado cuenta que hemos colaborado por mucho tiempo a generar una mirada exageradamente centrada en el alumno como individuo que aprende y en el docente como individuo que enseña. Lo que estoy queriendo destacar es que por mucho tiempo indagamos concepciones previas de los alumnos, cambios conceptuales en los alumnos y también formas de pensamiento de los profesores, representaciones de los profesores, cambios o no cambios o resistencias de los profesores. A lo que voy, esto no tiene nada de ilegítimo, es a que por momentos, sobre todo cuando se trató en el ámbito psicológico de analizar tanto los procesos de aprendizaje como los que genéricamente podemos llamar mecanismos de influencia educativa, a la COL, es decir, la variedad de experiencias de enseñanza, más o menos formales, déjenme hablar genéricamente, difícilmente pudimos tener
porque es complejo además, miradas teóricas, desarrollos también prácticos que contemplaran que en verdad, en todo caso, como se propone en las diapositivas, somos sujetos situados. Es decir, que difícilmente, así como ya sabemos, podemos escindir nuestras propias biografías formativas de nuestros modos o trabajos formativos, cosas que hace largo tiempo ya advertimos. Del mismo modo, podríamos decir más, ya no tan biográfica o longitudinalmente, sino incluso sincrónicamente, que nuestras posibilidades de operar, de actuar, son complejas, ya lo saben, pero lo son además porque nosotros somos parte de la situación en la que estamos interviniendo y porque estas situaciones no solo son fluctuantes por sí, sino que son fluctuantes de acuerdo a cómo nosotros intervengamos. Lo digo en español ahora. Es decir, somos parte de la situación y el cómo operemos sobre ellas o no operemos produce efectos en la situación. Y por tanto, la situación es cambiante aunque no hagamos nada, ¿se comprende? Y parte del cambio de una situación puede ser persistir en lo que es, ¿se entiende? El no aprender de un alumno es activo. Nosotros vemos el niño que no aprende como un ente pasivo, una suerte de piedra que nos han puesto ahí y que es impenetrable, ¿no? No, el no aprender está hecho de una cantidad de acciones tremendas, en muchos casos de resistirse a aprender, ¿se entiende? De conservar la cara de que estoy tratando de atender, e incluso a veces de ensayar estrategias para mostrar que no me interesa lo que me dicen, cualquiera sea la cosa que me digan, ¿se entiende? Porque la posición en que me he colocado es la de resistirme a la escuela, no al tema que me están dando. El tema ni lo escucho. Es que los alumnos se parecen mucho a nuestros hijos, ¿vieron? Son como personas, tienen sentimientos, ¿vieron? Es impresionante, ¿no? Hay veces que tienen cosas contradictorias, ¿no? Se parecen mucho a nosotros. Realmente a mí me da mucha ternura ver cómo se nos parecen. Se entiende la ironía, ¿no? O sea, hablamos de los alumnos a veces como si fueran una cosa que hay que leerla a través de los manuales, ¿no? Como si no los conociéramos, ¿no? Y además miramos con extrañeza. No está motivado. ¡Ah! ¡Qué apatía que tiene! ¿No? Les quiero mostrar la cara del 30% de los que están acá, ¿no? Para medir, ya les vamos a poner los cascos chinos, eso, el motivómetro, si quieren, ¿eh? Vamos a ver ahí. ¿Ya? Vieron que hay esos ensayos hermosos de mapear cerebralmente el grado de motivación online que cada uno va teniendo, pero con el afán de hacer más eficiente su atención, cuidado, nada de controles íntimos, no, es para asegurarnos de que realmente estén todos, ¿no? Bien, o sea, entonces yo estoy convencido de que todos ustedes cuando sonó el despertador estaban felices por completo. Qué bueno, otra jornada de capacitación donde se expandirán mis conocimientos psicológicos, ¿no? Escucharé algo sobre fracaso escolar, educabilidad, que nunca escuchaba a aquel hablar de eso, desde que ni me he enterado, digo, por fin voy a llenar de novedades, ¿no? Entonces sé que se levantaron ansiosos. Efectivamente, así van nuestros alumnos a la escuela, ¿no? Tienen más o menos esa sensación, como la de ustedes hoy, no se olviden, no se olviden, ¿no? Y a la de las 7:30 de la mañana, digo, ¿no? Ya ahora están un poquito más relajados. Pero no. Bien. O están como nosotros a las 6, 7 de la mañana cuando nos levantamos a dar clases, digamos, ¿no? Después nos ponemos la cara de profesor, de maestro, director, pero... Bien, lo que decía es que de dos cosas a hacernos cargo, inevitablemente, es de que evidentemente, ¿no? Algo sobre lo que volveremos es, o las situaciones nos motivan, o podemos construir, si quieren a la Magellane, un interés común, o no nos motivan, y no podemos generar un interés común. Pero nunca será
un solo atributo nuestro, nunca será el efecto de una buena o mala disposición personal solamente. O en todo caso, si yo tuviera que intentar comprender por qué venimos aquí o vamos a la escuela con buena o mala disposición, además depende el día, ¿no? Por eso digo, depende sensiblemente de la situación, me tengo que hacer cargo de la lógica o sentido de esa sensación, ¿no? De esa, situación más genérica. De qué sentidos guarda para nosotros, pero día a día, no como un ente abstracto, el estar yendo a la escuela, el seguir batallando. Estamos todos batallando, no contra los alumnos o los alumnos contra nosotros. Estamos todos batallando por reconstruir sentidos que la escuela nos muestra por momentos difusos y por momentos muy nítidos. La paradoja es que los que solemos hablar desde aquí no tenemos siempre la constatación tan próxima de qué sentidos puede estar guardando la escuela, y muchas veces lo tienen ustedes en la escuela, pero a veces también sucede en que no terminamos de registrar por la urgencia del día a día qué es lo que nos está pasando. Lo digo en español. Podemos encontrar autores, saben bien, que han decretado un poco la muerte de la escuela y que de algún modo la tenemos en terapia intensiva, ¿no? Intentando que sobreviva a oxígeno, como la pulmotor, ¿se entiende? Con capacitaciones ad hoc, con importación de métodos a la Singapur. Es decir, tenemos que buscar, ¿no?, drogas y modos de oxigenarla. Pero me inscribo más bien con más modestia entre aquellos autores que sospechan que hay una cantidad de sentidos y efectos que se están operando en las escuelas que son demasiado diversos como para que podamos decretar la muerte de nadie. ¿Me explico? Es decir, que la experiencia escolar para los pibes de nuestros pueblos, de acuerdo al pueblo, puede ser muy, muy diversa, de acuerdo al pibe de la ciudad, y dentro de la ciudad depende de la escuela, y depende del grupo de compañeros que le ha tocado, y depende también de si tiene o no la suerte de toparse con profes más o menos piolas o que meramente los escuchen. Trabajando con los pibes en el conurbano, no se asombra de que ellos se asombran de que haya alguno que los escuche. Es tristísimo, ¿se entiende? O sea, sienten que trabajamos en condiciones y uno conoce al profe y sabe que el profe es piola y es un tipo sensible, pero la propia condición de la enseñanza no propicia demasiado el que estemos atrás de la situación de los pibes. Y eso se ve facilitado a veces en escuelas más pequeñas. Eso no se los voy a contar a ustedes. Lo que quiero es simplemente que tomemos conciencia de que inevitablemente vamos a perpetrar generalizaciones injustas cuando hablamos de lo escolar o de la escuela, porque justamente la cosa a enfrentar, y por eso hace esto un desafío inevitablemente compartido, es poder examinar las experiencias escolares concretas. Claro, compartirlas, tener un marco común para tratar de leerlas. ¿Me siguen? Que eso justifica que nos encontremos, que compartamos marcos de análisis. Pero hay un trabajo inevitable que es el de poder leer las propias experiencias y las propias situaciones. Es allí donde la cosa o es conjunta o no es. Una segunda cuestión que luego me gustaría desplegar es que, en verdad, sabemos que cuando analizamos situaciones, entonces, escolares o si quieren, situaciones donde se producen aprendizajes y se producen enseñanzas, además de estar advertidos de lo situacional, para darle un poco de concreción a qué elementos podemos incorporar dentro de lo situacional, me parece que es interesante recuperar el análisis de lo que hemos llamado lo mediacional, los medios, la mediación, las formas de mediación que participan en los procesos de aprendizaje y de enseñanza, o en general en los procesos escolares. ¿Qué estoy llamando mediación aquí? Este es un término muy ambiguo, muy usado, muy vapuleado.
Estoy llamando aquí mediación, básicamente, a prácticas e instrumentos que van sirviendo para coorientarnos, codirigirnos, intercambiar, comunicar, producir cuestiones conjuntas, pero también a formas de mediación que hacen a las posibilidades de pensar, a las posibilidades de cambiar nuestras formas de pensar, a compartir medios de representación existentes y que podamos tener en común. O sea, estoy refiriendo a una heterogeneidad enorme de cuestiones que hacen a la mediación. Podemos dividir, si ustedes quieren, en dos grandes rubros y decir, podemos hablar de mediaciones de tipo social, en el sentido de las formas en que nos relacionamos, nos comunicamos, las posiciones en que nos colocamos en esas cuestiones. Podemos hablar de si éstas se han burocratizado, si podemos llegar a entablar relaciones entre pares, entre colegas, no necesariamente jerarquizadas por una autoridad en el mal sentido, sino por una autoridad ligada a los saberes. Tenemos muchas experiencias felices en donde sabemos que entre el cuerpo de profes de una escuela hay gente especialmente capacitada o que sabe sea de cuestiones pedagógicas o no, y que nos parece un valor para la propia comunidad escolar interesante a recuperar y que si se fijan en ese momento se pierde la simetría burda de el dirige o el dirigido, sino que pasa a tener, por decir así, la orientación o dirección de lo que querramos hacer, sea que tengamos un profe músico y lo que queremos hacer es un coro u orquesta para los pibes, desde eso, hasta alguien que esté especialmente formado en alguna estrategia de enseñanza, si ustedes quieren, que queremos compartir, o alguna experiencia particular en didáctica de lo que fuera. Muchas veces somos capaces de generar eso y otras no, o sea, las podemos obturar. Entonces, cuando hablamos de formas de mediación social, por supuesto entran desde las formas típicas del diálogo escolar, que ustedes saben que son muy curiosas, un diálogo habitualmente radial, una suerte de no diálogo, el que entablamos con los pibes, digo yo, ¿no? Esas preguntas que aparentan pedir información y en realidad solo chequean si el otro sabe o no sabe, ¿no? Recuerdan a Miguelito, el de Mafalda, ¿no? Cuando vuelve, recuerdan que Felipe era el único que ya había pasado por primer grado, ya estaba en segundo, era un alumno experimentado. Y el resto, que eran novatos, no les daba mucho ánimo ver lo deprimido que estaba Felipe, de que iba a volver a empezar las clases en segundo grado, ¿no? ¿Recuerdan? Les recuerdo que además Felipe decía si le convendría ir a un psicoanalista por la sensación de depresión que tenía de volver a la escuela. ¿Recuerdan? Y decía, ¿podrá un psicoanalista hacer que yo, Felipe, vaya feliz a la escuela? Dice, ¿podrá ser un psicoanalista que yo, Felipe, realmente esté contento de ir a la escuela? Y terminaba, ¿podrá ser un psicoanalista de mí un ser tan repugnante? No hay que olvidar, ¿no? Siempre Quino, no Tonucci, perdónenme, ¿no? Tonucci es grotesco, Quino es sutil. Quino advirtió a la par o antes que los sociolingüistas, que los pedagogos y demás, una cantidad de sutilezas de la vida escolar y el discurso. Una es esta, pero a lo que iba era otra. Era a Miguelito, recuerdan, diciendo, en un momento vuelve de una de sus primeras clases y dice, recién hoy me di cuenta de que cuando la maestra pregunta, no es porque no sabe, ¿no? Dice, y yo que le contestaba con ese tonito paternal, decía, no, es que fíjense que tenemos un modo de diálogo desconcertante, si es que puede llamarse diálogo a eso, ¿no? Fíjense que es una práctica de diálogo, técnicamente se la conoce como pregunta de respuesta conocida, ¿no? Entran las secuencias que habrán escuchado, IRE, de inicio, respuesta, evaluación de la respuesta, ¿no? Según uno inicia, ¿no? Es saber quién fue el creador de la teoría psicogenética, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes levanta la mano y dice Skinner,
yo inmediatamente pregunto a otro, ¿quién fue? ¿No? Y se da por obvio que eso evalué la respuesta como mala y por eso reiteré la pregunta. Estamos todo el tiempo haciendo así en la clase, ¿no? Ahora, ese formato de diálogo en el cual uno pregunta conociendo la respuesta, ¿en cuántos otros lados se da? Piénsenlo, y no es menor a la reflexión. Esto se da en la institución médico-psiquiátrica, cuando el psiquiatra pasa, estamos internados hace 4 días, y vio que pasan con la planilla, como todos los médicos, ¿no? Cuando dice, ¿cómo era su nombre? Tienen ahí el nombre, ¿no? Evaristo Carriego. Dice, ¿cómo es su nombre? Pero quiere ver si, no, si le decimos que lo llamamos, ¿entiendes? Silvia Zuller, ¿no? Como, ¿no? Él ya sabe, ¿no? No le importa cómo nos llamamos, lo que quiere saber es si nosotros sabemos cómo nos llamamos, ¿no? Dice, o sea, ¿y qué estuvo haciendo ayer? Sabe que estuvimos dopados, tirados. Dice, y si uno le dice, estuve cortando el pasto en casa, le dice, ah, qué bien, ¿no? Qué bien, ¿no? Y tilda en el lugar adecuado, ¿no? Listo, ¿no? Que siga con la medicación nomás, ¿no? Que siga cortando el pasto nomás, ¿no? O sea, la psiquiatría es un buen ámbito donde hacemos ese tipo de preguntas. Otra, el ámbito judicial o policial, los careos, ¿vieron? ¿Ah? ¿Me podría decir usted dónde estuvo el 14 de septiembre de 2014 a las 3:30 de la tarde? Nos tienen filmado ya, hoy nos tienen filmado todo, ¿ustedes vieron? Tengan cuidado, ¿no? Tengan cuidado con lo que hacen en los baños, ¿no? Está todo filmado. Si uno no se puede ni suicidar tranquilo, que luego hay toda una polémica, y viene la gendarmería a hacer pericias para desmentir, ¿no? Tengan cuidado. Entonces, perdón, fue de mal gusto. Los careos son de vuelta a otra situación en donde el otro posee la respuesta. Una tercera institución es la escuela, como hemos dicho. Y una cuarta son las suegras, ¿no? Las suegras, ya insistentemente hemos recurrido a este ejemplo, pero las suegras también, ¿no? Dicen, ¿dónde anduvo yerno ayer, no? A la tarde. Vieron el auto estacionado en un lugar sospechoso, ¿no? ¿Se entiende? Nunca le mientan a una suegra. Ella lo sabe todo, ¿se entiende? A lo sumo tengan una buena excusa, pero nunca mientan, digamos, ¿no? Pobre, tengo una suegra cordobesa ahora que me arruinó los chistes de suegra, porque no hay nada peor que tener una buena suegra, porque le arruina a uno los chistes, pero bueno. Bien. Lo que me importa de esto, a pesar de mis malos chistes, es que esas formas de diálogo, que son bien idiosincráticas de lo escolar, las damos por obvias y naturales, despistan mucho a veces a los pibes, aunque no lo crean, hasta que pescan que esa es la cuestión. Despistan más todavía a pibes que vienen de etnias o culturas distintas o están de por sí poco familiarizados, con este formato escolar. Y así es también como hemos despistado niños en las evaluaciones psicológicas, porque les preguntamos cosas obvias y entonces los pibes piensan que hay trampa atrás de lo que preguntamos, aunque conozcan la respuesta. El pibe que está familiarizado, como decía hace años María Elena Rodríguez, con el mercado lingüístico de la clase, ya no tiene problema, porque ya sabe cuáles son las reglas de juego y se pelea por participar, ¿se entiende? Pero hay muchos otros que no. A lo que queríamos ir es que hay que tomar noción que para muchos enfoques, y algunos de los sobre los que hemos trabajado son en particular los enfoques, ustedes saben, socioculturales, algunos que se derivan de algún modo de la vieja obra vygotsquiana y que han tomado distintos matices, pero también ha habido aportes de lo que podemos llamar el constructivismo en general en sus versiones más refinadas. Es el hecho de, vamos a verlo luego, de advertir que prácticamente toda situación de aprendizaje y toda situación de enseñanza está mediada. ¿Por qué? Porque las formas de mediación pueden ser explícitas o implícitas, es decir, que no las advirtamos, pero que están de hecho mediando. No es la mejor metáfora, porque en verdad medio para nosotros connota algo sustituible, algo accesorio, algo que podría reemplazarse por otro medio y obtener, no obstante, el mismo fin o el mismo efecto. Eso es lo que nos connota.
Nuestras lecciones en psicología educacional y en otras disciplinas indican que, por el contrario, los medios a través de los cuales nos comunicamos, los medios a través de los cuales pensamos, constituyen al propio texto, es decir, no son instrumentales en el sentido de accesorios, sino que la lengua que hablemos, el grado que nos hayamos apropiado o no de teorías, lo que sepamos y comprendamos o no de una situación o una disciplina, definen lo que podemos pensar o hacer. No es que meramente son un instrumento externo del cual hacemos uso. Va de nuevo. Nuestras formas de poder actuar y poder pensar están posibilitadas y a la vez limitadas por los instrumentos a los que accedemos. Y en buena medida, entonces, estamos formateados por esos instrumentos. Nuestros modos de acción históricamente se han formateado por el uso de estos instrumentos. Voy a poner un ejemplo que me gustaría desarrollar luego mejor. Está de moda la neurociencia. ¿Escucharon hablar? Ah, bien. Cómo no, ¿no? Es como el dólar, la neurociencia en un momento, ¿no? Digamos, no hay manera de no escucharla. Por supuesto, si nosotros mapeamos, cosa que ya sabíamos hace mucho, ¿no? Si nosotros mapeamos la manera en que funciona nuestra corteza cerebral, los procesos implicados, en un proceso, pongamos, de lectura, es obvio que serán distintos los procesos que veamos y las áreas afectadas si estamos leyendo en soporte visual o si estamos leyendo en braille, por ejemplo. ¿Me siguen? Y de allí que la manera en que se formateen nuestros propios circuitos neuronales y se faciliten algunos y no otros, por tanto, está definido por el tipo de instrumento mediador que he usado. ¿Va de nuevo? Entonces, lo que llamamos una competencia lectora, por supuesto yo la puedo constatar en uno de sus puntos, en los efectos que ha tenido en mi funcionamiento cerebral, nunca lo podré reducir a eso, justamente porque para entender lo que pasa dentro de mi cerebro, debo advertir qué instrumento he usado y, por otro lado, qué práctica de uso he hecho con ese instrumento. Por eso las investigaciones interculturales muestran que aún estando alfabetizado en soporte visual, no es lo mismo estarlo en la escuela que estarlo fuera de la escuela. Tenemos ya investigaciones viejas, ¿no? De los 30, los 70, se replicaron en los 90, en donde no genera el mismo efecto cognitivo, ¿se entiende? Estar alfabetizado, es decir, haberse apropiado de un medio, pero ahora en distinta práctica. Entonces, vuelvo, ¿qué estoy queriendo insinuar? Que somos un compuesto como personas, pero también en nuestros vínculos intersubjetivos, situacional. Esto quiere decir que en la situación no podemos escindirnos nosotros de los medios que usamos, de los modos en que interactuamos, de los objetos que construimos y de los que nos apropiamos. Esto puede sonar trivial porque es un discurso sobre el que hemos machacado mucho y suena al viejo catecismo constructivista, ¿se entiende? En donde el sujeto solo se constituye en interacción con el objeto, sino cada uno lo puede repetir como el Padre Nuestro, y con el cual podemos estar de acuerdo, estamos de acuerdo de hecho, pero curiosamente se nos volvió algo medio no pensado, ¿se entiende? Es decir, nosotros cuando decimos el sujeto se constituye a la par que constituye al objeto. Ah, está lindo. ¿Y qué me quiso decir? Y bueno, la conclusión primera es que entonces el bebé no es un sujeto. Ah, no, la mitad se para y dicen, ¿cómo no? ¿Cómo no es un sujeto? Es un sujeto de derecho, es una persona humana, parece humana, ¿no? Incluso un bebé, ¿no? ¿Vieron qué parecidos a nosotros, ¿no? Es un chiste, ¿no? Ya veo con mis chistes, hoy termino en la alcaidía. A lo que estoy apuntando es a que en verdad estamos usando la noción de sujeto y la de objeto
en un sentido técnico, como ustedes saben, y que por tanto el decir que los sujetos y objetos se constituyen mutuamente, en verdad es decir algo escandaloso, pero a lo cual nos hemos habituado, porque nos parece encantador. ¿Se entiende? Nos parece encantador que el mundo se construye interactuando con él. Pero ustedes saben que para los filósofos y epistemólogos eso es escandaloso. Es, por un lado, pareciera ser relativista. Es como diciendo, ¿pero hay un mundo allá afuera? No, ¿usted qué me está diciendo? Que el mundo que conocemos es solo producto de nuestra acción sobre el mundo. Y no hay un mundo allá, el único mundo es el que usted ha construido. ¿Me sigue? Otros dicen, no, pero fíjese que el mundo que construimos es muy regular. Con lo cual quiere decir que debe haber ahí un mundo regular al cual todos actuamos de un modo regular. Pero el mundo que usted construye es el mismo mundo que construyen los bosquimanos, ¿sí? Y no sé, ¿eh? O el de los que construyen los caballos, las cabras, no, ¿se entiende? O sea, si nosotros extremamos nuestras propias hipótesis, veremos que nos hemos familiarizado con una cantidad de lugares comunes que en el fondo nos están obturando pensar, porque llegamos a acuerdos demasiado fácil. ¿Me siguen? Cuando decimos que un conocimiento solo se produce en interacción, estamos afirmando tesis muy fuertes que implican, aún allí, aún en esa limpia y límpida relación sujeto-objeto que encontrábamos en la obra piagetiana, formas de mediación. Esas formas de mediación son internas muchas veces y son implícitas. ¿Qué son? Los famosos esquemas, son las famosas estructuras que posee el sujeto, los conocimientos previos que puede tener más o menos consciente o a flor de piel. ¿Por qué la llamo mediadores? Porque los hechos son formas de interpretación lo real, según Piaget. ¿Me siguen? Ya sé que no madrugaron para que les explique Piaget básico, ya que todos tienen puesta la Piaget 1, Piaget 2, según el calendario de vacunas. Pero lo que estoy tratando de recuperar es que hay mediación allí donde no la advertimos, y aunque ya no los hayan declarado los autores, es decir, nuestras formas de actuar variarán de acuerdo a los modos de interpretación que tenemos del mundo. Y muchos de ellos podríamos encontrarlos aún en aquellos esquemas piagetianos. Por eso podremos decir que entonces, en la vida escolar sobre todo, nos encontramos mediados, es decir, regulados, y vuelvo a insistir en que esto permite una cantidad de cosas, pero restringe otra buena cantidad, por muchos elementos mediadores que pasan por, dije, elementos internos, externos, implícitos, explícitos, subjetivos, más personales, colectivos o incluso institucionales. Cuando me refería al régimen académico de una escuela, eso también vale para algunos enfoques como un elemento mediador en el sentido de como algo que impone reglas de juego y distribuye posiciones subjetivas al interior de una institución. Demarca qué hace, qué compete a algunos sujetos y no a otros, el margen que tenemos de decisión y por tanto también las posiciones que asumimos y de las cuales podemos comprender o no comprender y, como decía, tomar ciertas decisiones o no. Ya volveremos sobre esto. Por último, me gustaría aclarar como preámbulo entonces también que en los hechos resulta útil advertir desde la psicología educacional, que desde el campo del que les hablo, que hemos tendido a simplificar problemas más complejos, haciendo por momentos colocar demasiado en primer plano que nuestro desafío mayor era y es lograr aprendizajes significativos. Y punto. Como si esto fuera sencillo y como si esto fuera suficiente. ¿Qué sería un aprendizaje significativo? Déjenme, perdón, ¿no? Ya se están arrepintiendo del despertador que sonó hoy a las 7:30. Me voy a sacar el saco porque a mí el tema de la significatividad del aprendizaje me acalora. Ahora sí. Ya sé que todos saben, paso en limpio, ¿no? La idea de significatividad de aprendizajes es vieja. Ya estaba en Ausubel, ¿recuerdan? En aprendizajes significativos versus aprendizajes memorísticos o al pie de la letra.
Pero solo me gustaría recordar que habitualmente hablamos, si quieren siguiendo a Ausubel, de una significatividad posible en sentido lógico, que es lo que habitualmente entendemos como si el contenido, el saber que estamos proponiendo tiene suficiente coherencia como para ser inteligible. Una primera condición para el aprendizaje significativo, que lo que estemos presentando sea asimilable, es decir, sea potencialmente asimilable, ¿se entiende? Segunda cuestión, esta la destacó particularmente Ausubel. Por eso insistía, recuerden a los organizadores previos, en toda esa cuestión para presentar y hacer visible la lógica o coherencia del contenido a presentar. Pero la significatividad que más peso ha tomado en nuestra tradición es la significatividad que podemos llamar psicológica. Y es el hecho de que los sujetos posean, como decía antes, algún conocimiento previo o, depende la clave en que lo leamos, o alguna competencia estructural, como nos ocurrió en alguna época de los usos de la teoría de Piaget, que dependía un poco de su nivel de desarrollo operatorio, el que fuera entonces capaz de asimilar significativamente, en una lectura un poco lineal que hicimos de la obra piagetiana. Por tanto, la significatividad psicológica, en este caso, trataría de que los sujetos posean niveles de conocimiento previo, ideas previas, estructuras, marcos de interpretación, esquemas, ¿no?, que les permitan interpretar ahora sí, significativamente el objeto que les proponemos, el cual ya pasó por el test de ser lógicamente significativo, es decir, de que guarde coherencia. ¿Bien? Esto suele tomar absolutamente la posta. Me gustaría destacar que tanto la significatividad lógica como psicológica las hemos en general usado correctamente como nociones relacionales, es decir, nada es significativo en sí mismo, sino será o no será significativo de acuerdo a la relación en que lo pongamos con respecto a un sujeto. ¿Se comprende? O sea, un mismo objeto será o no significativo. Ya sé que saben todo esto, ¿eh? Lo recuerdo nada más. Pero me gustaría destacar, como hemos hecho en otros sitios, en varios sitios, el hecho de que nos ha quedado un poco relegada y no igualmente problematizada en nuestro campo, estoy diciendo, la significatividad social del aprendizaje. Y esto es interesante porque tiene varias caras. Generalmente por significatividad social, cuando leemos la experiencia escolar desde el campo psicoeducativo o psicodidáctico, incluso a veces, queda relegada la significatividad social a las experiencias que podemos llamar extramuros. Es decir, que si lo que enseñamos guarda significatividad de acuerdo a la vida social, experiencia social, extraescolar o previa de los sujetos, si algo tiene que ver con sus vidas, ¿se entiende? Si les es significativo lo que estoy transmitiendo, o si será significativo a futuro, de acuerdo a lo que tengan que enfrentar o en el mercado de trabajo o en otros niveles del sistema educativo. ¿Me siguen? O sea, la significatividad social la solemos evaluar en términos más bien externos a la experiencia escolar. ¿De acuerdo? Y puede ser más o menos relacional, como la psicológica o lógica, pero no suele ser vista tan relacional, sino precisamente ahí pasa un problema. Esta significatividad social parece valer, o bien, si se corresponde al contexto de origen del alumno, ¿se entiende? Si yo respeto, atiendo, me adecuo a él, o bien, si me adecuo y alineo con la lógica del mercado de trabajo, la demanda de ese mercado de trabajo, o con más felicidad las exigencias de la vida ciudadana y demás. ¿Me siguen? No, ya se durmieron. Pero a ver, despierten al de al lado si hay alguno despierto. ¿Por qué esto puede tener importancia? Porque cuando yo pierdo lo relacional, y ahí viene nuestro tema, lo social se desdibuja dentro de la propia experiencia escolar. La experiencia escolar pareciera no ser social, pareciera ser meramente una especie
de transacción en donde, ¿se entiende? O experiencia de training o entrenamiento de sujetos que vienen de un medio y lo tengo que traspasar a otros, ¿se entiende? Es como una especie de curso de capacitación para la vida laboral o escolar futura o ojalá ciudadana. ¿Me siguen? Pero tenemos, desde el campo psicoeducativo, insisto, poca y pobre lectura de que la experiencia escolar es ella misma social. Y que, por tanto, todas las veces que apelamos a que los sujetos aprenden o no aprenden por sus condiciones sociales, pareciera que nosotros, ¿sí?, nos abstraemos, ¿se entiende? O decimos, la culpa es de Alberto, perdón, la cosa no tenemos nada que ver nosotros, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, lo social no tiene que ver conmigo, lo social tiene que ver con, ¿se entiende?, con de dónde viene, cómo me lo han criado. O lo social tendrá que ver con lo que me le van a pedir en el mercado de trabajo. Pero ¿y usted? No, lo mío es la escuela, ¿no? ¿Qué es lo suyo? Lo mío es enseñar. ¿Y qué es eso? Lo mío es enseñar en una escuela. Ajá. ¿Y ahí no pasa nada de lo social? No, acá pasan cosas técnicas, ¿se entiende? ¿No? Digamos, ¿no? Me siguen, ¿no? En la ironía. Es decir, si justamente la propuesta que ha tenido siempre los procesos de escolarización masiva, para bien o para mal, es que los alumnos transiten una experiencia social plena. Y una experiencia social probablemente manipulable en uno u otro sentido, vivida en muchos o múltiples sentidos, como dijimos al inicio, pero que es radicalmente social, además obviamente de política, además de culturalmente específica. Lo que quiero decir es que nuevamente nosotros, y se delata con el tema de la significatividad social, no aparece allí el que nosotros estemos tan atentos a tomarlo de modo relacional como sí lo hacemos con la significatividad psicológica o lógica, ¿de acuerdo? Pero me parece que la pista de eso es que desconocemos esta naturaleza social de la propia experiencia escolar. Y no lo digo solo porque pobres entonces nuestros alumnos que no logran que nosotros advirtamos eso, sino pobres nosotros que no terminamos de advertir que estamos metidos dentro de una compleja experiencia social a la cual queremos tratarla con la mayor asepsia posible o con un mero compromiso de corazón vocacional, ¿se entiende? Cuando en verdad estamos en el barro, ¿no? Estamos realmente en el barro y no hay manera de moverse en el barro ni salir del barro que entendiendo la lógica del barro. Cuando hablo del barro no hablo despectivamente, ¿no?, como si fuera el chiquero, sino de una situación en donde nos vemos empantanados, ¿de acuerdo? Y de la cual se puede salir pero con habilidad, ¿no? No tenemos manera, de que no transitamos ligeramente, eso quiero decir. ¿Me siguen hasta aquí? Es decir, hacerse cargo de que la experiencia escolar es social, lo digo así de nuevo, me suena trivial, ¿no? Me suena diciéndoles una obviedad. Si lo reponen, les pido ese esfuerzo, en el campo de las discusiones de la psicología educacional no es tan trivial, porque lo social vuelve a aparecer, vuelvo a insistir, o como origen de los alumnos o como destino de los alumnos, pero no como algo de lo que les pasa a los alumnos en la escuela, que ella es en sí mismo una experiencia social. Claro, no parece menor el que hayamos omitido este tema, porque nos hace en algún punto más responsables como escuela, no digo meramente como personas, porque entonces quiere decir que cuando un alumno con cierto origen social no saca provecho de la experiencia escolar, es porque no hemos logrado generar o construir una experiencia social significativa, no meramente transmitirle técnicamente de manera adecuada un contenido que lo motive. No, se trata de qué sentido encontrará al solo hecho de estar escolarizado, ¿se comprende? A lo que presumimos que encierra ya, por supuesto, representaciones culturales diversas de acuerdo al medio en que esté, de acuerdo a cómo la escuela sea vivida, de acuerdo a los personajes más famosos de la escuela, que en algunos casos se parecen a la vieja todavía maestra normalista, ¿de acuerdo? Me daba ternura una
colega del nivel terciario, una docente del Mariano Acosta. Saben que yo les pido piedad, aunque mi tonada no lo revele, yo soy porteño. Y les pido piedad para los porteños. ¿Alguna vez vieron algún porteño pidiendo piedad? No, ¿no? Bueno, acá tienen uno, ¿no? Pido piedad, no pido que sean piadosos con nosotros, ¿no? Nos están por cerrar los institutos de formación docente, así, ¿no? No sé, alguna vez habrán escuchado ustedes del Mariano Acosta, del Eccleston, ¿no? De instituciones centenarias que han producido un saber sobre la formación docente que no tenemos en ningún otro sitio. Los están liquidando. Bueno, una profe del Mariano Acosta me contaba, y me dio mucha ternura, que un alumno jovencito que está haciendo el profesorado, ella le presenta como tema para justamente conmoverlos en el buen sentido, ¿se entiende? De sensibilizarlos, da historia y política educativa, que veo que está todo compactado en el programa, ¿no? Además, historia y política hay que darlo en un semestre. Historia y política educativa argentina, 14 clases, ¿no? Una ganga, ¿no? La verdad, como propuesta pedagógica. Y en cualquier momento la virtualizan, ¿no? Les recuerdo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Ya que el tema es complejo, es importante y tenemos poco tiempo, bueno, hagámoslo virtual, ¿no? Lo resolvemos por chat, ¿no? ¿Qué problema hay? Si creen que atrás de esto hay ironía o cinismo, sí. Hay ironía y cinismo, perdónenme, pero ya en otras épocas, les pido disculpas en serio, tiendo a ser más delicado, ¿se entiende? Porque no creo que este sea un púlpito para ser usado para nada, pero prefiero ser franco, simplemente, ¿se entiende? Digamos, ¿no? En el sentido de qué es lo que siento, ¿no? Digamos, ¿no? En este caso me siento indignado. Pero bien, era otro el tema. El punto es que la profe esta me dice, les pasé simplemente que revisemos el concepto de qué había pasado con la población indígena o aborigen. Las discusiones acerca incluso de su denominación, porque el aborigen connota el no tener origen, que uno no lo suele pensar, y cree que es mejor eso, por supuesto, que hablar de tribus bárbaras, ¿no? Y demás. Bien, y por qué nuestro relato de la historia siempre se detuvo en que fue la conquista española la que embistió contra los indígenas, y hay una, como bien ha mostrado, recuerdan, Bayer, Balco y demás, hay una desmemoria bastante activa con respecto al hecho del genocidio que perpetramos ya los propios criollos y argentinos, ¿se entiende? Ya no los españoles, ¿no? Roca, ¿no? Y demás. Y es muy brutal eso como desmemoria, ¿sí? Mi madre era de Pehuajó, y yo recuerdo algún relato, mi madre había nacido en los 30, con lo cual mi abuela había nacido y la tuvo ya como a los 40, mi madre es la última, o sea que era del siglo XIX, me cuesta calcular que ya no estamos en el 20, y no había más que algún relato difuso de que habían existido cautivas, ¿se comprende? Y ya teníamos La Nación publicando, ¿de acuerdo? Que se vendían terrenos desmalezados y desindiados, ¿se entiende? En el sentido de que se garantizaba que ya se podía vender los campos libres de malezas y libres de indígenas. ¿A dónde va mi anécdota? Les sugiere ver un documental cuyo título no recuerdo, pero tiene que ver de esta serie de producciones, a los alumnos que quedaron sorprendidos si allí había habido un genocidio, no lo había habido, cómo conceptualmente se podía definir lo que había sido la empresa de Roca. ¿Me siguen? Y entonces sugiere, como los ve conmovidos, les ofrece literatura y les dice, bueno, pero es que esa materia ni siquiera es historia argentina, es historia de la educación argentina. Solo lo que les quiero mostrar es que había, a 1820, ofertas educativas casi para todos, ¿sí? Pero no para la población negra, por ejemplo, pero sí la había para la población indígena. A eso iba ella con el tratamiento del tema, ¿no? De qué había pasado con esa población. Y sugiere un documental. Recibe un mail al otro día, esta clase había sido a la noche o a la tarde, recibe un mail esa noche misma, profesora, estuve mirando el documental en mi casa con mis padres, era jovencito, ¿sí? Y tiene usted razón, porque le había discutido acerca de si era realmente un genocidio o no, porque la representación que tenemos habitual es que a lo sumo fue una cacería contra algunos salvajes que se resistían a que cultivemos, ¿no? Más o menos, ¿no? Una cosa así.
y luego se extinguieron, ¿vieron? A mí me enseñaron eso, chicos, yo no tengo por qué desconfiar, ¿no? Se extinguieron como las ballenas, los pingüinos, ¿no? Sin ninguna... Entonces, claro, como eso contradecía tanto, conmovió. Y él le envió un mensaje diciendo, profesora, lo estuve viendo con mis padres, sí, nos hemos terminado convenciendo de que es cierto, usted tenía razón, eso fue un genocidio, porque ustedes saben además la crueldad que hubo, brutal. No sé si saben que la isla Martín García funcionó como campo de concentración, ¿no? O sea que pasaron muchas más cosas aún de que las que estamos más o menos informados. Y me dijeron mis padres, ya un alumno de terciario, me dijeron mis padres que le pida disculpas. ¿Me comprenden? O sea, me dio mucha ternura porque quedaba la inercia de aquella vieja maestra normalista, ¿se entiende? En este caso, espero que sea una autoridad autorizada, ¿se entiende? Y no una autoridad meramente institucional. Pero me dio ternura la imagen de los padres, de lo cual, si bien, bueno, uno podía atreverse a criticar la opinión del profe, si se había equivocado, correspondía disculparse, ¿se entiende? ¿No? No estoy haciendo, me comprenden, ¿no? Una reivindicación de esa posición tradicional. Lo que digo es que conservamos, no obstante, todavía, por suerte, ¿sí?, cierta posibilidad de confianza en la posición de los docentes como portavoces, referentes o productores de una parte de la cultura a la que queremos acceder, a la que queremos que nuestros hijos accedan, y que precisamente sabemos discontinua de la que portan los propios pibes. ¿Se comprende? Que es diferente, que la podemos valorar mayor o menormente, pero que es diferente y que en eso consiste justamente nuestro valor agregado. Por eso es que proponíamos esta distinción entre significatividad de los aprendizajes, que a veces es usado, o sea, vamos a encontrar textos donde cuando se habla de significatividad de los aprendizajes escolares, se está hablando de lo que tal vez yo ahora estoy llamando sentido del estar escolarizado en sí mismo. O sea que no hay que ser puntilloso con los términos, pero sí distinguir entre la significatividad del aprendizaje como objetivo psicodidáctico más plano, me refiero. Lo que pasa es que hoy en cada campo ya estamos más conscientes de eso y estamos más totalizando. Entonces ya imagino algún didacta escuchándome y diciendo, no, pero lo que yo llamo aprendizaje significativo incorpora la idea del sentido de la experiencia escolar, como diciendo, usted no me lo devalúe. Y no lo devalúo, ya sé que los didactas están muy advertidos de esto, pero no siempre lo estamos, si no, no se nos ocurriría importar, vuelvo a insistir, el método Singapur, ¿se entiende? Como si hicieron los chilenos, es decir, ¿me comprenden? Porque allí se está buscando meramente la eficiencia en un logro, pero no todo es trabajo sobre en qué está consistiendo la propia experiencia escolar. Bien, ¿están vivos? Bueno, contestó un porcentaje significativo. El resto no sé si es que está muerto o dormido, pero bueno, ahí vamos. Espero que sea dormido nada más. Bien. ¿Quieren que hable más bajo? Así lo... No, digo para que puedan dormir tranquilos. Podemos bajar las luces un poco, ¿no? ¿Quieren gritar? ¿No? ¿Aullar? ¿Nada? Bien. Bien. Voy a iniciar algo que luego les prometo que cortaré para que ustedes puedan darse un café endovenoso, está previsto ahí. Tenemos unas camillas para los que estén más descompensados, ¿eh? Y además hay un puesto donde venden, no se olviden, el Emancipax, que hay en 2 dosis, incluso hay pediátrico, ¿eh? Qué horror, ¿no? Pero pensar que hemos hecho capacitaciones auspiciadas por laboratorios para diagnosticar ADD y ver si era aconsejable la Ritalina, ¿no? O sea, con lo cual mi broma no es una broma, ¿no? Y les ha pasado acá, ¿no? No ha pasado solo en Salta. Ya no se acuerdan, tienen mala memoria. Les recuerdo que tuvieron una ministra de Educación Médica. Yo no quiero pelearme con nadie, pero en ese punto no
¿no? Me acuerdo haberme peleado en su momento. Tuvieron una ministra de Educación Médica que auspició capacitaciones de laboratorios para reconocer los ADD. Bien, me parece que, yendo a temas un poquito más contemporáneos, me parece que asistimos a lo que ya deben venir trabajando en el curso, y ustedes saben que muchos autores remiten y que por eso no, desde nuestro campo, el psicoeducativo, no podemos hacernos los distraídos, a que estamos en una época que llamamos de cultura del aprendizaje, que confunde porque retoma aspectos que ya son viejos, como el aprender a aprender, como cuestiones que ya eran viejas realmente, y que había que estar atento a los procesos de aprendizaje y su naturaleza y ajustarnos a ello, y cómo cada vez mejor poder hacerlo, ya que incluso tenemos hasta mapeados los cerebros de los niños en cuanto a cómo aprenden. Hay toda una artillería que nos indica, mire, se aprende de este modo, con lo cual usted estúdiese primero todo esto y luego vea cómo enseña. Y estamos en una de esas oscilaciones que hemos sufrido cada tanto y que a veces el jaque lo dimos desde posiciones progresistas, como las constructivistas incluso, ¿no? En donde en cierto momento dejamos en offside a todos los docentes porque parecía que los docentes ignoraban cómo enseñar matemática porque no habían pasado por Piaget, o de golpe ignoraban cómo alfabetizar a un niño porque no habían pasado por Emilia Ferreiro. Hablo en primera persona, ¿eh? Yo tengo el ventrículo derecho piagetiano y el ventrículo izquierdo vygotsquiano, ¿eh? Lo digo por las dudas, ¿no? O sea, porque muchos me identifican a veces por trabajar sobre Vygotsky, pero yo en verdad creo que he leído más a Piaget que a Vygotsky, ¿no? ¿Se entiende? O sea, no, y la verdad, muchas de las discusiones puestas en oposición me resultan aburridas. O sea, andamos muy escasos de teorías lúcidas como para tener que andar desechando, ¿se entiende?, autores así con tanta rapidez. Lo digo en serio, ¿no? Yo por mucho tiempo en la carrera de psicología de la Universidad de Buenos Aires tuve a cargo una materia que era psicología genética y educación, ¿se entiende? Por tanto, me siento autorizado a hablar mal de los usos de la psicología genética en educación porque yo la he usado mal, ¿se entiende? Por eso me siento autorizado. No estoy criticando a otros, estoy criticando lo que nos parecía natural u obvio, estoy hablando de eso nada más. Entonces digo, cuidado, porque muchas veces la ola de centración sobre el aprendizaje tiene como efecto inmediato el dejarnos en offside, ¿se entiende?, con respecto a nuestras prácticas de enseñanza, como si fuera una relación muy mecánica. Ya sé que ustedes de todos modos saben que una cosa son los procesos de aprendizaje y otra cosa son los procesos de enseñanza. No hace falta levantarse temprano para que se lo diga Vaquero. Pero no obstante, cuando nos muestran el mapa cerebral y nos dicen, fíjense, ustedes les hablan, y el cerebro dice basura, 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 basura. Claro, uno se siente conmovido, ¿se entiende? Y lo conmueve más Facundo Manes que Philippe Merier. Y sí, claro, parecen hablar de cosas más concretas, ¿no? Y sí, qué cosa más concreta, ¿no? Lo que pasa, hay un pequeño problema. Es quién aprende. La pregunta contemporánea en teoría del aprendizaje es ya no quién aprende, sino qué aprende. ¿Me siguen? Les recuerdo que en este momento, antes la disputa era, ¿aprendemos nosotros, los animales? ¿Habrá alguna diferencia? Les recuerdo que para Skinner, Watson no había tantas, ¿no? Entonces, ¿por dónde pasan las diferencias? Para la Gestalt, y ahí, porque compartimos cosas con los monos interesantes. Son simpáticos los monos, ¿no? Entonces, con lo cual, tener algún parentesco con el gorila no nos afectó tanto, hasta votan, ¿no? Así que no hay como, no, eso no es tanto, ¿no? Pero hoy día la discusión es más sutil. ¿Quién aprende? ¿El sujeto que usted tiene delante o el cerebro del sujeto que usted tiene adelante? Porque, como les dije hace un minuto, no solo hay mediadores implícitos, hay aprendizajes implícitos.
Es más, la mayor parte de nuestros aprendizajes son implícitos. ¿Qué quiere decir implícito? Quiere decir no consciente, no voluntario. Cosas que absorbemos, procesamos, se formatea nuestra manera de sentir, pensar y no lo advertimos. ¿Me siguen? Entonces hay un momento en donde, ¿o quién aprende? La mente. Eso ya era una vieja discusión en buena parte de la psicología del desarrollo cognitivo. Cuando uno llegó a ese punto, está perpetrando una falacia que han señalado muchos autores de muchos enfoques psicológicos y particularmente de la psicología crítica, y es que se ha excedido en su análisis, es decir, se ha excedido en descomponer un proceso y ha llegado a una mirada tan molecular que usted perdió de vista el sentido que guarda ese proceso. Va de nuevo. El aprendizaje de un alumno en la escuela no es reductible a lo que sucede en el cerebro de ese alumno en la escuela. Y lo que sucede en el cerebro de ese alumno en la escuela es inexplicable sin la situación, para empezar, sin el cuerpo en el que está embutido ese cerebro. Primera cuestión, teórica que no es menor, no voy a abundar en ella, pero las teorías cognitivas más refinadas hoy día, la neurociencia seria, no la de batalla, no la de vulgata, no la que nos dan endovenosa en capacitaciones humillantes, perdónenme, es una versión que no es la neurociencia, ¿no? O sea, preservemos la seria neurociencia de la vulgata, está mucho más afín a modelos sutiles que curiosamente son bastante viejos, que son las teorías de la mente encarnada, del embodied mind. En parte podríamos suscribir la propia obra piagetiana en ella, justamente cuando nos dice que el sujeto y objeto no pueden surgir de otro lado ni de otro marco que de las relaciones que el bebé establece con las cosas, con el mundo. Es decir, ¿recuerdan? Los primeros estadios, los primeros subestadios del senso motor. ¿Recuerdan el catecismo, las primeras partes? Las relaciones circulares primarias, secundarias, ¿vieron? Cuando no entendíamos muy bien cómo chuparse el dedo era significativo y en la currícula éramos profes de media, pero evolutiva nunca llegaba más allá del operatorio concreto, ¿vieron? Ese es un viejo truco que tenemos lo de psicología, porque nunca entendimos el operatorio formal, ¿se entiende? No es que no nos alcanza el tiempo, es que no tenemos idea de qué es el operatorio formal. Es muy complicado de explicar, ¿se entiende? Entonces era mejor explicar las reacciones circulares primarias, secundarias, terciarias. Teníamos mucha bibliografía en detalle y nunca daba el tiempo, ¿no? Bueno, el formal léanlo de acá. Acá tienen esta cosa de Inelder o una ficha, ¿no? Bueno, estoy ironizando. Pero en verdad, en la propia obra piagetiana y hasta el final de la obra piagetiana, se nos insinúa que ya las acciones del bebé están insinuadas a aquellas operaciones formales, ¿se entiende? Pero ¿cómo? En forma encarnada, en forma inactiva, si ustedes quieren, en jerga de Brunner. Estoy tratando de dar jergas distintas. Está en los modos de organización de la propia acción del bebé, reveladas en su capacidad creciente, ¿recuerdan?, de predecir dónde está un objeto que se ha ocultado tras una pantalla. Es decir, en la construcción que ha hecho de un espacio, pero simultáneamente de la propia conciencia sobre él como cuerpo, como sujeto en tanto ha estructurado un mundo externo y puede tener modos de anticipar su propia acción o de preverlas. Digo, el problema contemporáneo que tenemos es que nuestro objeto no puede ser el cerebro como objeto suficiente para dar cuenta ni siquiera del psiquismo, ¿se entiende? Pues tiene que ser un cerebro encarnado para empezar, ser un cuerpo, y ese cuerpo está siempre situado, y está situado aún como organismo dentro de relaciones que hacen a la especie, con lo cual tampoco lo puedo ver aisladamente, y como bien saben, menos aún cuando están implicadas condiciones sociales o culturales. Pero bien, déjenme decir que entonces deberíamos al menos mirar con cuidado cuando hacemos un culto exagerado al aprendizaje al punto tal que inhibe
nuestras prácticas de enseñanza, ¿se entiende? Que las inhibe o las descalifica. Porque las razones que tenemos para enseñar, como bien saben, exceden las razones del aprender. Va de nuevo. Las razones que tenemos para enseñar no son meramente estar atentos a cómo aprende un cerebro o a cómo aprende un niño, sino que pueden estar intentando y provocando modos de construcción y modos de aprendizaje que están permitidos en todo caso por la naturaleza de ese niño, pero no expresadas por él. Va de nuevo. La escritura, la ciencia, no se expresan naturalmente en nuestro cerebro ni en la maduración de ningún niño, pero están permitidas por la naturaleza de nuestro cerebro y por la maduración de nuestros niños. Pero es obra de nuestras prácticas culturales de enseñanza, no es obra de la maduración de ningún cerebro. ¿Se entiende? Las razones de nuestro enseñar no se encuentran en el cerebro y en sus pliegues más profundos. Allí lo único que encontramos son las condiciones de posibilidad de nuestra enseñanza posible. Pero entonces no hay tanta novedad, porque ya veníamos alfabetizando niños. Es como que usted me diga, descubrimos que los bebés pueden hablar. ¿Ah, sí? Sí. Hemos encontrado el gen del habla y el área para hablar. La encontramos hace rato, ¿no? El área de Broca, Wernicke, pero estoy ironizando. Y como, bueno, pero es que ya lo sabíamos, ¿se entiende? ¿Comprenden la ironía? Es como si si no constatamos el gen en un momento, recuerdan que ya nadie habla más del genoma humano, porque creíamos que ahí iba a estar todo, ¿no? Habíamos hackeado a Dios, ¿no? Y estaba el password de todo, ¿no? Y nos encontramos con que la cosa era mucho más compleja, ¿no? Que las explicaciones eran de tipo epigenético, que las explicaciones no eran de mera traducción de código a código, o sea, nadie habla más del genoma, y en un momento eso era la clave de todo. Bueno, hoy día la clave es la neurociencia de todo, ¿no? Y seguimos, ¿no? Con la cantilena. Vuelvo a insistir, hay trabajos muy serios. Yo mismo he participado de algunos trabajos en neuropsicología ya viejos, en donde de ninguna manera descalifico eso como un ámbito de relevancia interesante para indagar, pero es un ámbito básico, no es un ámbito que nos proporcione más que miradas o explicaciones acerca de lo posible. Recuerden siempre esto, nos dice cosas de lo posible, pero nuestra enseñanza no consiste en entrenar cerebros y hacerlos eficientes, sino en simplemente en generar prácticas culturales, experiencias de vida, experiencias sociales, experiencias políticas, que en todo caso, me entero, están permitidas por nuestro cerebro. Nosotros nos invitan a una mirada muy reductiva, que es, haga eficiente su enseñanza, viendo cómo hacer eficiente su cerebro, ¿se entiende? O el cerebro de los niños. Es que no hay nada relevante que nos digan. Sí, hay algunas cosas a atender. Pero si ustedes miran las recomendaciones pedagógicas últimas, yo recuerdo haber pasado mucha vergüenza una vez en Colombia, en una mesa donde me interpelaron acerca de las novedades que los neurocientistas tenían en ese momento acerca de cómo había que enseñar de acuerdo a cómo se aprendía, ya hace unos 5 años, y me dio mucha vergüenza porque lo que me decían que había que hacer ya lo había dicho la escuela nueva, ¿se entiende? Es que es gente que es completamente ignorante de la historia de la pedagogía, ya no de la psicología. ¿Quieren que les diga? Que el sujeto tiene que ser activo. ¿Lo sabían? Algo leyeron, ¿no? Para hoy, ¿no? Que los sujetos aprenden mejor cuanto son estimulados por más medios. ¿Lo sabían? Están actualizados, leyeron Comenius, por lo menos, ¿no? Del Pictorium, ¿cómo le llaman? El Orbis Pictorium. Que en lo posible los niños aprenden más cuando están motivados e interesados. ¿También lo sabían? La flauta, ¿para qué vine? Esperen que busco otros archivos, ¿no? Bueno, ¿sabían eso entonces? Que los niños aprenden también, ya lo dije, ¿no? Cuando están en juego sus sentidos, cuando tienen experiencia de las cosas y demás. Es que, perdonen, ¿cuál es nuestra urgencia de época, aparentemente?
crear entornos, la estoy llamando adrede así, de aprendizaje. Elegí algunas palabras, ¿no?, que me parece que a todos nos van a resonar. Y van a ver que cuando yo menciono esto no sabemos si les estoy proponiendo una manera de aprender o les estoy vendiendo un smartphone. Porque el asunto es que el entorno sea atractivo, ¿de acuerdo? Amigable, el entorno para aprender. Atractivo, amigable, accesible, ubicuo, personalizado, multimodal, lúdico, que estimule todos los sentidos y sentires en lo posible, ¿no?, que nos provoque emociones. Habrán asistido a alguna de esas capacidades. Bueno, por ahí se salvaron en la provincia, pero en la provincia de Buenos Aires incluso lo han hecho hasta con funcionarios nacionales, perdónenme, ¿no?, pero me parece una cosa de mucha irrespetuosidad, en donde se les pasaba un video a funcionarios de superior, ¿no? Pregúntenle seguramente a vuestro Santiago Lucero, creo que lo debe haber padecido, en donde la primera reunión de la mesa del Consejo Federal sobre Educación Superior consistió en un video y mirar y digan, conmuévanse. ¿Me siguen? A funcionarios que tenían que planificar las políticas de formación docente, ¿sí? Es como, cordobeses, despierten. O sea, esto ya llegó, ¿se entiende? Esto no es la parodia de un absurdo posible. No, ya llegó. Es decir, tenemos un discurso que lo que habría que pensar es por qué como docentes nos resulta incluso atractivo. ¿Sí? ¿Por qué el que nos hablen como evangelistas nos resulta por momentos atractivo? Perdón con los evangelistas que hay aquí, pero una cosa es la religiosidad de las personas y otra cosa es cómo persuado para convencer acerca de ciertos objetivos. ¿Me entienden? En detalle a qué estoy yendo. Es decir, estamos tan carentes de optimismo que cualquier mensaje esperanzador, así sea en nombre de la neurociencia, el pensamiento positivo, la gestión de las emociones, nos parece una tabla de la que agarrarnos, ¿se comprende? Pero fíjense que son todas tablas de surf individual. No hay ninguna balsa siquiera para salvar de a 4 a las personas, ¿eh? Cada una haga su propio curso, si puede ser, de autorrecuperación cardiopulmonar, ¿se entiende? En lo posible, ¿no?, si lo lográramos, listo, ¿no?, digamos, ¿no? Entonces, vuelvo con, perdonen la ironía, los entornos de aprendizaje ideales que estamos imaginando, quisiera que nos quedemos pensando con esto, efectivamente nos vuelven a sumar otra paradoja a las que ya teníamos. Se las recuerdo. Cómo incluir en formatos que vivimos como expulsivos, cómo enseñar cuando en verdad desconfiamos de la capacidad para aprender y, más aún, cuando desconfiamos de si realmente seremos capaces o no estamos al menos en una posición de impotencia para enseñar. Y encima se nos dice, el entorno ideal para aprender, casi nos han convencido, es una especie de entorno videojuego Minecraft, ¿se entiende? Donde los niños solos, dialogando entre sí, online además, ¿por qué no?, intercambian tips acerca de cómo hacen hoy con los grupos de WhatsApp y se pasan los deberes y se sacan las fotos, ¿se entiende? O sea, nosotros los obligamos a volver a lo primitivo y ellos lo digitalizan, ¿vieron? Entonces se mandan fotos de la fotocopia que nosotros le mandamos, ¿no? Pero hacen los deberes a veces sin juntarse, ¿vieron? Se hacen los deberes por videollamada, ¿no? Y ahí, ¿no? Entonces, pero eso no me parece mal, digamos, lo está haciendo al fin junto con el compañero, que lo haga al lado o lo haga en videollamada, lo están haciendo. Por eso digo, no estoy tirando el bebé con el agua sucia, lo que estoy queriendo simplemente señalar que aparece como imperativo de época la imagen de que el entorno ideal de aprendizaje es más o menos, y saben ustedes que aparece así en la literatura, la de los jugadores de las comunidades de aprendizaje, donde uno ve que aprenden justamente de modo espontáneo, implícito, automotivado, compartido entre pares, y se pueden aprender cosas muy sofisticadas. Entonces la pregunta es, ¿por qué no así?
en vez de esa cara de traste que compartimos todas las mañanas, ¿entiende? Ese malestar, los gritos, la cosa. ¿No se podrá así? Esa es la pregunta. ¿Sí? Y se nos dice, seguro que se puede así. Es que usted no sabe. ¿No? ¿No? Pero ¿y cómo se hace esto? Resuélvanlo en el proyecto institucional. ¿Ah? Pero ¿y cómo? ¿Usted quiere recetas? No, no se trata de recetas. Usted tiene que ser un profesional reflexivo que tome sus propias decisiones de acuerdo al entorno. Entonces usted ahora, a todo lo que tenía que conocer, también tiene que conocer los últimos escaneos del cerebro de sus alumnos, si es posible, ¿no? Además del informe ambiental, la situación del mercado, la cuestión a futuro de cuál va a ser la inserción del niño, la complejidad de las teorías del caos que nos indican lo impredecible de la conducta humana, de los escenarios escolares y del futuro incierto de la humanidad. Y más o menos en base a eso, usted haga la planificación, ¿no? ¿Ya está? Si precisan ayuda, llamen. Hay un 0800 caos y hay otro 0800 control, en donde los va a atender el superagente 86. Bueno, vamos a un breve recreo.